Buenas tardes, ¿qué tal? Soy Paula Gutiérrez, técnico de formación en FAD Juventud y os doy la bienvenida a este webinar de hoy sobre prevención de conductas adictivas desde el ámbito laboral. Este evento forma parte de un ciclo de seminarios online que organiza la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid con la colaboración de FAD Juventud. Es un ciclo que incluye un total de 8 seminarios online que durante todo este año se están celebrando. Este de hoy es el 6º y en todos ellos estamos abordando situaciones y desafíos actuales relacionados con la prevención de conductas adictivas. Hoy en concreto, en el ámbito de lo laboral. En los otros, mayoritariamente estamos abordando la prevención entre adolescentes y jóvenes. Toda la información de este ciclo de webinars la tenéis en una página web cuyo enlace os vamos a dejar en el chat de este programa, y donde podréis consultar cuáles han sido los anteriores y ver las grabaciones, porque todos estos los vamos grabando y podréis verlos a posteriori, y también podréis consultar cuáles son los próximos, por si os queréis apuntar. También a través del chat podréis ir dejando vuestros comentarios y preguntas para nuestro ponente y los recuperaremos al final de su exposición para hacer un poquito de debate y para que el ponente os pueda contestar. Y os presento a quien tenemos con nosotros hoy para nuestra conferencia. Tenemos a Eduardo Lázaro. Gracias, Eduardo, por estar aquí, que entre otras muchas cosas es doctor en Ciencias de la Empresa, máster oficial en Prevención de Riesgos Laborales, experto universitario en drogodependencias y licenciado en Psicología. Eduardo coordina el equipo técnico en prevención de drogodependencias de la sección Centro del Ejército de Tierra en la Comunidad de Madrid. También es coordinador y profesor en diversos cursos y conferencias sobre este tema de la prevención de drogodependencias, por ejemplo, en el Ministerio de Defensa o con la Universidad Complutense de Madrid, y además trabaja como psicólogo general sanitario en el Centro Psico, de Psicología, Coaching y Psicopedagogía. Así que nada, dicho esto, Eduardo, todo tuyo. Os recordamos lo dicho, que podéis escribir en el chat, iremos leyendo vuestras preguntas y comentarios y sin más dilación, adelante, Eduardo, deseando aprender contigo. Muy bien, muchas gracias, Paula, y buenas tardes. Y bueno, agradecer a FAD Juventud que haya confiado en mí para tratar este tema, que se sale un poco de la tónica de los otros webinars, pero que también tiene sentido porque la mayor parte de la población joven o trabaja o aspira a trabajar y luego va a estar en empresas, organizaciones desarrollando su función. Y bueno, yo, es verdad, llevo muchos años trabajando en este tema y he tenido la experiencia de cómo ha ido evolucionando, que es más bien lo que quiero aportar, así como darnos cuenta de por qué ahora mismo estamos en esta situación con un tipo de prevención en el ámbito laboral que realmente tiene mucho sentido y que pues yo me encontré cuando empecé en 1994 que había muchas reticencias, ¿no? Yo estaba en ese momento en el ejército y era capitán en un regimiento de caballería del ejército de tierra en Melilla y allí es donde tuve la oportunidad de ver ya el primer cambio, porque en el ejército teníamos un programa de prevención que se llama PICODE, Prevención y Control de Drogas en el Ejército, y era, pues, sí, informativo por una parte, pero también bastante disciplinario, por así decirlo. En ese momento el Ministerio quiso hacer un cambio y transformar esto, incluyendo dentro de la prevención comunitaria el sistema de mediadores. Y pues tuvimos la suerte de ser formados unos cuantos mandos allí en Melilla con una experiencia piloto. Y bueno, como yo en esa época ya estudiaba psicología, pues me tocó dirigir el grupo y durante unos años tuve una experiencia muy de contacto con las personas jóvenes que estaban haciendo el servicio militar y cómo iba evolucionando, ¿no? Posteriormente, pues he continuado haciendo programas de prevención en distintas organizaciones, empresas y también formándome en prevención de riesgos laborales y aplicando todos estos conocimientos no solo en el ámbito de organizaciones y empresas, sino que lo compagino también con la parte asistencial como psicólogo general sanitario, con lo cual me da la oportunidad de ver el ámbito empresarial desde la dirección y también
los sindicatos, los trabajadores, pero también las vivencias personales de cada una de las personas que pueden tener pues algún problema de adicción o también alguna responsabilidad con respecto a estos temas. Y de todo eso es lo que tenemos pues más o menos una hora de explicación. Iré pasando unas diapositivas de una presentación PowerPoint, pero quizás sea también muy importante la parte que sea de vuestras preguntas y matizaciones, puede haber incluso discrepancias y podemos hablar de ello en la siguiente media hora. Muy bien, pues empezamos. El título: Prevención de conductas adictivas desde el ámbito laboral, y esta es la primera imagen que quiero comentar. Esto sucedió hace 2 años, más o menos, en Madrid, y como veis es una persona que iba conduciendo o pilotando un helicóptero y que tiene un aterrizaje forzoso, pero por el accidente pues se ve sometido a una prueba de drogas por parte de la Guardia Civil y da positivo en cocaína. La analítica posterior también dio que tenía metanfetamina, ¿no? Entonces, claro, siempre hablamos de los jóvenes con las adicciones, pero este señor pues tenía 60 años. Además, siempre hablamos de personas que no tienen conocimiento sobre drogas, pero por su profesión, que creo que era funcionario y bombero también, tiene conocimientos de salud y su nivel profesional es bastante alto, ¿no? Entonces, esto nos tiene que hacer pensar que nos puede pasar a cualquiera, que tengamos un problema con sustancias o con conductas adictivas. También son conocidas estas imágenes de conductores de camiones, por ejemplo, que van mirando el móvil. En este caso, pues igual sí dará 0 en la tasa de alcoholemia si le hacen un control, pero mientras va conduciendo está mirando el móvil. No sabemos si lo mira por necesidad o porque está haciendo apuestas deportivas o porque se ha metido curioseando en unas redes sociales porque se aburre. El caso es una conducta imprudente y una infracción de tráfico, y es un profesional. Pero siempre que vemos imágenes podemos pensar que hay un más difícil todavía. Y en este caso, pues muestro esta foto también desde un helicóptero en el que se ve una persona pues que está mirando un móvil mientras va conduciendo una moto, lo cual es bastante insensato, además de ser una infracción. Como vemos, la persona tampoco tiene por qué ser muy joven, no sabemos si estará trabajando o no, pero también sabéis que nos contemplamos, ¿no?, la seguridad vial dentro de los desplazamientos de casa al trabajo y de trabajo a casa. Por lo tanto, esto también sería de interés para el tema de hoy. Como veis, entonces, las conductas adictivas pueden estar involucradas en muchos, factores que nos pueden perjudicar. El primero sería la salud, pero también hablamos de factores de seguridad, pero también de ambiente de trabajo, falta de rendimiento, la imagen de la empresa se ve deteriorada o de los propios profesionales, problemas económicos, de vida personal, repercute en la sociedad y podríamos poner otros. Así que mi idea es que haciendo prevención en las empresas, pues no solo ganan las empresas y sus trabajadores, sino que también la sociedad se beneficia de ello. Bien, a lo largo de este espacio vamos a ver, después de la introducción, pues unas definiciones para centrarnos, cómo ha ido evolucionando este tipo de prevención. Veremos también algunos planes que nos indican cómo la tenemos que hacer y algunos datos. Pasaremos a analizar un poco qué programas de prevención se están haciendo actualmente y con qué estilo. Y, por último, pues repasaremos unas conclusiones y os mostraré pues, las referencias que he utilizado para preparar esta ponencia. Bien, vamos con las definiciones. Como veis, esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud. La primera palabra que utiliza para la adicción es enfermedad. Enfermedad física y psicoemocional, que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Esta primera parte es importante porque, si bien siempre hemos sabido que las dependencias son consideradas enfermedades, tienen un componente físico y otro psicológico, pero aquí amplía el rango a sustancias, que es lo que siempre habíamos trabajado y desde hace bastantes años trabajamos también cualquier comportamiento.
que puede ser actividad o relación. Y, por supuesto, pues luego continúa diciendo que se involucran diversos factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales que se pueden tener en cuenta. Sin embargo, podemos pasar a otra definición que es como más reduccionista. Es de la Asociación Americana de Psicología y habla que el trastorno adictivo se presenta como un trastorno mental, caracterizado por conductas que persisten a pesar de las consecuencias problemáticas que comportan. Con lo cual aquí esta definición lo ciñe al ámbito mental, que es una de las funciones del cerebro, ¿no? Se utiliza para los criterios diagnósticos del DSM-5, muy utilizado por psiquiatras y médicos de todo tipo y psicólogos clínicos, ¿no? Pero también podemos contemplar otra definición de trastorno adictivo que vendría en la ley de drogodependencias y otros trastornos adictivos de la Comunidad de Madrid. En este caso volvemos a una definición más amplia. Patrón desadaptativo de comportamiento, lo primero que habla aquí es de comportamiento, no de factor mental, que provoca trastorno psíquico, físico o de ambos tipos. Veis que es más amplio. Por abuso de sustancias o conducta determinada, repercutiendo negativamente en la esfera psicológica, física y social. Vuelve al esquema de salud biopsicosocial, ¿no? Que desde los años 50 pues, la OMS viene manejando. También dice que afecta a la persona y a su entorno. Por lo tanto, es también amplia. Y precisamente pues a mí sería casi la que más me gusta, en el sentido de que habla de sustancias y habla de conductas, comportamientos, pero también habla del tema psicológico, físico y social de la persona, de su entorno, y no es tan trastorno adictivo como enfermedad solo, sino como patrón desadaptativo. Y esto lo digo no porque tenga intención de polemizar, porque yo creo que tenemos que hacer compatible todos los conocimientos científicos. Y, por supuesto, el hecho de decir que es una enfermedad mental o un trastorno mental porque tiene unas variaciones en el cerebro o todo tipo de conductas o uso de sustancia que trastocan la anatomía y fisiología cerebral, es un hecho científico que es indiscutible. Pero no nos podemos quedar en un plano reducido porque tenemos que tener en cuenta todos los factores. Porque todavía no se ha podido explicar por qué en algunas circunstancias muy difíciles las personas han llegado a tomar drogas y luego en otras circunstancias las han dejado de tomar sin ningún tipo de tratamiento o con simplemente el cambio social, etc. Lo primero que nos dimos cuenta hace muchos años fue en la guerra de Vietnam, que había muchos soldados americanos que se hacían adictos a distintas sustancias y que algunos, cuando volvían a su país, sí continuaban con problemas. Había otros que no eran tan graves, pero sí les daban muchos problemas, pero también había de verdad personas que no era así. Con lo cual, a veces en los ámbitos laborales hay personas que tienen tendencias de consumo de alcohol, por ejemplo, de uso de Internet, pornografía o redes sociales muy exagerado cuando están desplazados, por ejemplo, cuando viajan. Sin embargo, cuando están en sus entornos habituales familiares, no se presentan estos problemas. O si se presentan, son de una forma muy disminuida. Por eso entendemos, o yo entiendo, que es un problema tan complejo que no debemos ser reduccionistas. Y concretamente en drogas siempre hemos tenido estas diferencias, ¿no? No es lo mismo usar ocasional o de forma moderada una sustancia que abusar de ella, que ya entramos en el daño, ¿no? Físico, psíquico y social, que llegará a tener una dependencia o incluso un policonsumo, que es la última fase muchas veces de las personas drogodependientes, que en realidad ya no es que elijan una o dos sustancias, sino que en su lenguaje se ponen lo primero que pillan, ¿no? Y esto me hizo pensar en el ámbito laboral que estoy muy de acuerdo con esta propuesta que hizo en 2020 en una entrevista Fernando Rivas de Pina, que trabaja en Proyecto Hombre en el ámbito laboral y que habla de uso inadecuado.
que es lo que nosotros en ámbito laboral tenemos que tener más en cuenta, porque no descartamos que tengamos personas con trastorno, con enfermedad adictiva, pero la mayoría de los trabajadores no van a tener estos trastornos, pero sí van a tener algunos llamados consumos problemáticos o de riesgo, pero tampoco nos tendríamos que quedar ahí, porque un uso inadecuado puede estar perjudicando a las personas o a la organización. Cuando hablamos entonces, dice Fernando, cuando hablamos de la presencia de conductas adictivas en el ámbito laboral, hemos de contemplar no solo el extremo de la adicción, sino el uso inadecuado tanto de sustancias como de comportamientos. También utiliza las dos posibilidades sobre los que se pueden generar relaciones adictivas. Hablamos de conductas adictivas, puesto que son estos usos inadecuados los que mayoritariamente incrementan la siniestralidad, deterioran el clima laboral y reducen la productividad. Por lo tanto, en nuestros planes de prevención tenemos que plantearnos como objetivo no que no haya adicción, no solo que no haya consumos o comportamientos de riesgo, sino que las personas tengan responsabilidad y sean conscientes de que un solo uso inadecuado puede generar graves problemas. También esto podría ser compatible con otra clasificación diagnóstica, que es el CIE-11 de la Organización Mundial de la Salud, que ya habla en sustancias de episodio único de consumo perjudicial de sustancias. Se ha comprobado que hay personas que prueban una sustancia o en un consumo único pero excesivo llegan a tener problemas incluso de brotes psicóticos o intoxicaciones que no se entienden bien por un consumo continuado, sino que es por un consumo puntual. En ese caso, yo me quedaría con esto. Lo que más nos interesa en ámbito laboral es prevenir las adicciones, sí, pero desde el uso inadecuado. Y por eso pongo esta campaña de sensibilización que hizo el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo hace años, en el que se plantea que en el trabajo no hay consumo seguro. Y esto también lo tenemos que entender porque normalmente cuando hablamos de adicciones, consumos, sustancias, lo que nos planteamos es que es muy peligroso cuando las personas están manejando maquinaria, explosivos, grandes pesos, construcción, grúas, alturas, vehículos de todo tipo. Sí, es verdad, pero cualquier persona que en el trabajo tenga distorsionada su realidad o sus funciones o disminuidas sus capacidades o se despiste cuando hace las cosas, ya sea por sustancias o por comportamientos, puede originar que luego se den consecuencias graves. Por eso me gusta esta imagen de una persona que simplemente está en un control de calidad, pero que, aunque ahora lo haría de forma más automática, etcétera, si tiene fallos, despistes o no lo hace bien, esas piezas van a salir y se van a instalar en los vehículos en este caso. Y todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Continuamos con información que puede haber de esta empresa de prevención de riesgos laborales que nos habla que 1 de cada 6 accidentes graves podrían estar relacionados con el uso del móvil. No sabemos si la persona que usa el móvil lo usa para cosas de trabajo o lo usa para temas personales. O tiene adicción o no tiene adicción. El caso es que lo está usando cuando tendría que estar atento a otras tareas. Con el móvil, hoy en día podemos hacer de todo. Podemos entrar en videojuegos, podemos jugar dinero, podemos estar en Internet continuamente y hacer compras, etcétera, etcétera. Redes sociales, todo comportamientos que algunos están definidos como adicción y otros todavía no, pero están en vías de ser admitidos y que tendríamos que tener en cuenta. Y por eso tenemos que ver que 1 de cada 6 accidentes graves, pero claro, para hablar de un accidente grave, ya sea de maquinaria, caída, explosiones, tendríamos que plantearnos que esto se tiene muy en cuenta en prevención de riesgos laborales, que casi podría haber 3.000 episodios que no han tenido la menor trascendencia para que se dé una lesión grave o una muerte.
Esto estamos hablando de que de 3.000 personas que tienen despistes, un sexto podría estar debido al móvil. Pero también aquí un sexto podría estar en estos incidentes. De 3.000 pasamos a 600. Pues 100 podrían estar dados por un uso del móvil, según este dato que hemos visto anteriormente. Pero ya aquí hay daños, daños materiales. Entonces, 5 de los 30 podrían ser por un móvil, 2 podrían ser lesiones graves, para llegar a que de cada 6, pues 1 podría ser de uso de móvil. Esto se entiende también pues, en esta otra versión. Es decir, aquí remarcar que hay muchas veces que no pasa nada, no lo sé, igual alguna persona ha manejado su móvil mientras conduce, como los casos que hemos puesto anteriormente, es bastante frecuente. Y muchas veces uno levanta la vista, mira el teléfono, levanta la vista y no sucede nada. Pero en algún caso tienes que pegar un frenazo o menos mal que no ha pasado nada, pero me he saltado un semáforo. Estamos aquí. Y hay veces que ya pues, te rozas con otro coche y podríamos continuar. Esto hay que entenderlo así. Y para reforzar, esto también se utiliza en prevención de riesgos laborales, este modelo de queso suizo de la prevención, en la que veis que hay diversas trayectorias que normalmente no van a pasar a la zona peligrosa porque se van a ir quedando, porque no coinciden los agujeros. Bien, pero veis que si en algún caso coinciden estos agujeros, tendríamos un suceso ya importante. Muchas veces tenemos la suerte de quedarnos por aquí, pero el origen de todos puede ser, como estamos viendo, un despiste por mirar un móvil, que normalmente no va a pasar nada, pero en algún caso sí. Muy bien, pues vista este primer planteamiento, vamos a pasar a cómo ha evolucionado en el tiempo. En general, las conductas adictivas principalmente eran las sustancias. En el siglo XIX pues, teníamos un modelo muy moralista. Era un vicio la gente que bebía, la gente que tomaba algún otro tipo de drogas que ya funcionaban, pues era considerada gente que hacía las cosas mal y la sociedad pues lo tenía muy mal visto, ¿no? Pero ya a final del siglo XIX o principios del XX empezó a la ciencia a avanzar y entonces el modelo médico-psiquiátrico de enfermedad cerebral, genética, etcétera, pues fue predominando. A mitad del siglo XX es cuando surgió la idea del modelo biopsicosocial de causas múltiples. Y con este modelo hemos funcionado todo lo que ha sido la última parte del siglo XX, pero ya al final empezó a surgir este modelo neurológico con lo que se llamó la neurociencia, que dio un avance importante con los métodos de diagnóstico por imagen, que se exploraba el cerebro y se llegó a entender el funcionamiento cerebral desde el punto de vista de sus conexiones y también desde el punto de vista de sus neurotransmisores, ¿no? Con estas conclusiones, pues se ha llegado a un modelo en el que es neurológico. Pues de ahí que la definición de trastorno adictivo se considere por el DSM-5 como un trastorno mental. Y en esa línea va el Instituto de Drogodependencias en Estados Unidos, cuya directora, la doctora Volkov, ha estado muchos años, ha hecho investigaciones extraordinarias y han llegado a sacar unas conclusiones muy importantes sobre cómo funciona nuestra toma de decisiones, etcétera, y es un modelo que tenemos que tener muy en cuenta, desde luego. Sin embargo, como decía, para el ámbito laboral, creo que para el ámbito asistencial es posible que este modelo digamos, sea el más actual y el que se debe utilizar, pero para el ámbito laboral, las causas que rodean a la persona, circunstancias, los ambientes de trabajo, las condiciones laborales, la conciliación de la vida laboral y familiar, todas estas cosas hace que yo me incline más por seguir considerando el modelo biopsicosocial. No descartamos el biológico,
pero, por supuesto, tenemos en cuenta el psicológico y el social. Si vamos a la evolución histórica de lo que han sido las conductas adictivas en el ámbito laboral específicamente, pues nos encontramos que antes del 85, pues lo he llamado no estructurado. Sí es verdad que la Dirección General de Tráfico, nosotros en el Ejército teníamos el pico de había grandes empresas que tenían también sus normativas, etcétera, sí trabajaban en adicciones, lógicamente, y por supuesto en el ámbito sanitario. Pero en 1985, con la creación del Plan Nacional sobre Drogas y los centros de atención a drogodependientes, pues se entendió ya que esto era un problema de salud pública y, por lo tanto, se quiso hacer una prevención comunitaria. Al principio, pues este plan nacional dependía más de la parte del Ministerio del Interior, etcétera, y luego ya pues fue pasando a sanidad, donde creo que es mejor que esté, ¿no? Pero en el ámbito laboral no había mucha, no era muy atrayente este tema de la prevención, porque, por un lado, pues había partidarios de que fuese bastante de utilizar sanciones y consecuencias para las personas que tomaban drogas, y también en el ámbito de los trabajadores o sindical se entendía que el poner normas a los trabajadores, que si no pueden beber, no pueden fumar, etcétera, etcétera, era como invadir su espacio de libertad, ¿de acuerdo? Pero ya en 1993 esto fue cambiando y se empezó a hacer unos planes, ¿no?, de drogodependencias en ámbito laboral y posteriormente en el 95 salió la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y se creó la Comisión Nacional para el tratamiento de las drogodependencias en el ámbito laboral, con lo cual vemos que ya en el 95 ya estaba plenamente admitido que la prevención se tenía que hacer también en las empresas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, a partir del 97, plan de medidas para lucha contra las drogas. En 2000, pues ya tuvo ya un empuje muy grande en el ámbito laboral y pues ya muchas propuestas sindicales empezaron a hacer guías, formación de representantes sindicales, fomentaban charlas, información para los trabajadores, etcétera. Y en 2007 se empezó a tener en cuenta el ámbito laboral como una parte específica de las encuestas que hace el observatorio del Plan Nacional, la encuesta Edades, que tiene un apartado de ámbito laboral, que a partir de 2007 se hace cada 7 años y que luego veremos resultados de la última que tenemos. En 2017 vino también un cambio importantísimo porque ya no hablamos de drogas solo, sino que hablamos de adicciones. Y ya en ese año la Estrategia Nacional contempla adicciones comportamentales. El juego, el videojuego, el juego patológico, Internet, y ya se entiende que también en el ámbito laboral esto para nosotros puede ser interesante y veremos luego la estrategia que está en vigor ahora, como lo dice taxativamente. En 2020 pues ya han proliferado muchísimas propuestas sindicales, empresariales centradas en la prevención y actualmente incluso han salido este mismo año, en 2025, los elementos de consenso de prevención e intervención en adicciones en el entorno laboral en el que han participado diversas organizaciones empresariales, sindicales, técnicas e institucionales para ponernos de acuerdo en cómo hacer prevención en el ámbito laboral. Así que hemos ido mejorando bastante en los últimos años. Bien, aun y todo, el panorama mundial, como veis, esto es de 2025, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, pues lo pone un poco feo, ¿no? El mercado global de cocaína bate su propio récord, las drogas sintéticas pues se siguen expandiendo, los impactos del uso de drogas pues siguen afectando, ¿no?, tanto a la salud como a las personas, a las comunidades, y se calculan en muertos o en millones de años de vida saludable que se están perdiendo. Y al final, sin embargo, solo 1 de cada 12 personas recibe tratamiento. Así que el panorama de este tipo de sustancias, por ejemplo, pues es bastante oscuro.
En España, en ámbito laboral, que sí tenemos datos, con respecto a las drogas y adicciones, vamos a repasar no demasiados datos y gráficos, pero sí las conclusiones, ¿eh? Y son interesantes. ¿Por qué? Para empezar, la prevalencia de consumo de sustancias, legales e ilegales, podemos considerarla que es similar a la de la población general. Así que dentro del ámbito laboral, similar, lo cual es normal. Y que podremos hacer extensivo también a otro tipo de adicciones o usos inadecuados de otras conductas que no tienen sustancia, ¿no? Similar a la población. El alcohol, el tabaco y los hipnosedantes y el cannabis se posicionan como las drogas de mayor consumo. El consumo diario de bebidas alcohólicas alcanza a 9,6 diario y 4,3 cumple los criterios de posible consumo de riesgo de alcohol. Bien, esto es un cuestionario que pasan los médicos normalmente y que depende de la puntuación, pues te van a situar en un tipo de consumo. Pues el de riesgo, que ya es preocupante, sería un 4,3. Esto nos puede hacer pensar que casi 1 de cada 10 trabajadores todos los días beben alcohol. No sabemos si los beben en su casa o lo beben en el trabajo, pero también es verdad que si uno bebe alcohol antes de ir a trabajar, aunque sea mucho antes de ir a trabajar, si ha bebido mucho, el alcohol lo llevas en sangre, porque tarda mucho en metabolizarse. Se calcula que un vaso de cerveza o una caña, 200 centilitros, podrían tener 10 gramos de alcohol y tardar entre 1 hora y 1 hora y media o más, dependiendo de la masa corporal de la persona o si es hombre y mujer. Esto hace que si uno es bebedor de riesgo, podremos tener casi 1 de cada 4 trabajadores que podrían tener alcohol en sangre cuando están trabajando. El tabaco también es un problema y 35,6% en el ámbito laboral pues fuman a diario. Pero habiendo un tabaquismo pasivo que afecta a un 11% de los trabajadores, también podríamos entender que no se cumple del todo la norma. Y de hecho me consta, cuando voy a formaciones en empresas o hacemos evaluaciones, que hay muchos trabajadores que no fuman y también alguno que fuma que se quejan de esto. Bueno, el incremento del consumo de hipnosedantes pues también ha ido en aumento, como sabéis y salen las noticias, y es mayor entre las mujeres. Cada vez se toman más tranquilizantes, ¿no? Se suelen llamar. Más conclusiones. El cannabis, droga ilegal de mayor porcentaje, y un 8,5% de la población declara haber tomado cannabis en el último mes. El cannabis, muchas personas se lo toman un poco a la ligera, pero el cannabis tiene un componente muy importante de fallos de coordinación motora y de memoria. Entonces, se calcula además que al ser liposoluble, solo el 50% del THC, tetrahidrocannabinol, que es el principio activo del cannabis, se habría metabolizado en el plazo de los 5 días que uno trabaja. Es decir, que aunque solo fumes el fin de semana, cuando vas el lunes, el martes, el miércoles a trabajar, sigues teniendo este compuesto en tu sangre, ¿vale? La cocaína, pues sí, va disminuyendo al año un 3% y otras drogas ilegales como inhalantes, incluso anfetaminas, éxtasis o heroína, pues bueno, son inferiores al 1%. Los hombres en general pues tienen más prevalencia de todo tipo de consumo, excepto en los hipnosedantes. También los menores de 35 años, en estos webinars se está hablando más de jóvenes, pues parecen con mayores consumidores de alcohol, cannabis y cocaína, mientras que en tramos superiores de edad pues se produce un mayor consumo diario de alcohol, principalmente en hombres, y también de hipnosedantes en mujeres. Estas conclusiones para mí son muy importantes. Fijaros que la gran mayoría confiere importancia al problema. Estamos hablando de un 77,5% de trabajadores que piensan que el consumo de drogas o adicciones es un problema importante y que provoca accidentes laborales, disminuye la productividad. También consideran que les vendría bien información y formación y, en menor medida, orientación para centros especializados y atención sociosanitaria.
El 22,9% indican que en su último trabajo han conocido algún caso de compañeros que consumen en exceso alcohol u otras drogas. Es decir, 1 de cada 5 trabajadores, por lo menos, conoce un caso, compañero de trabajo, que está ahí trabajando y que tiene problemas. Y fijaros que, sin embargo, el 92,3% de los trabajadores no ha recibido en el último año ninguna información de riesgos, prevención de alcohol, tabaco u otras drogas por parte de su empresa. Con lo cual, es un problema para la mayoría de los trabajadores. Ellos quieren o creen que es importante la información y la formación, conocen casos concretos que ya no solo les vendría bien la información, sino que tendrían que ir a un centro especializado a atención sociosanitaria, pero sin embargo, la gran mayoría no reciben información. Esto nos tendría que hacer pensar, junto con la última consecuencia que va a aparecer ahora, que en estas encuestas se comprueba que los sectores de actividad con mayor porcentaje de personas que refieren haber recibido información tienden a mostrar menores prevalencias de consumo. Es decir, sectores que por suerte entran de ese otro 8% que recibe información, luego se tienen menos consumo. Con lo cual la formación no arregla el problema, pero sí es útil, pero no la damos. Esta es la realidad. Ahí viene el resumen. Es un problema para el 77,5%, mayoritariamente querrían información, algunos atención, 22,9% conocen casos concretos y no reciben información mayoritariamente. Bueno, este es el panorama en sustancias. Si nos vamos al informe de adicciones comportamentales de 2024, también podemos sacar alguna conclusión, porque aunque no son específicas del ámbito laboral, basándonos en lo que hemos dicho anteriormente, que podría ser equiparable, ¿no?, a la población general, pues centrándonos además en lo que analiza principalmente estas encuestas, que es el juego problemático, el trastorno de juego, el uso problemático de Internet y el trastorno de videojuegos, según los criterios diagnósticos que utilizan, pues tenemos estas conclusiones también. El juego de azar, el uso de Internet y los videojuegos son actividades extendidas, mayoritarias. El 53,8% de la población ha participado en juegos de azar, mientras que el 97,9% pues, utiliza Internet con fines recreativos. Este dato sí nos interesa. La población que juega online predomina los hombres con apuestas deportivas, 40,2%. Entre las mujeres, las loterías, incluidas primitivas monoloto, 51,8%. Son proporciones altas. Los hombres más apuestas deportivas y las mujeres loterías, entre los que juegan online. Los juegos online se han incrementado muchísimo, y incluso el dinero que se gastan, que llega a ser en el caso de estudiantes hasta de 30 euros en un solo día. 1,4% pueden tener problemas de juego problemático, principalmente hombres, 2,2% frente a 0,7% de mujeres. El juego problemático es mayor online que presencial, porque el online lo tenemos disponible. Esto va a afectar mucho en el trabajo. Ningún jugador que tenga un juego problemático nos va a preocupar que vaya al bingo o juegue lotería física cuando está en el trabajo, pero el online sí. Mayor prevalencia de conductas de riesgo. Este también dato es muy importante junto con este otro, porque las personas que tienen conductas de riesgo como borracheras, beber rápido, atracones, alcohol y tabaco diario, se da más entre las personas que tienen juego problemático. Y también la prevalencia de consumo de alcohol, tabaco y cannabis es superior en personas que tienen posible uso problemático de Internet. Con lo cual esto se ve que tiene, siempre lo hemos sabido, que los jugadores patológicos normalmente cuando jugaban en casinos, etcétera, salones de juego, que se podía fumar, fumaban muchísimo. Y también bebían alcohol y algunas drogas estimulantes. Pero ahora se comprueba que tiene pues como una relación cruzada el uso de Internet y drogas y el uso de conductas de riesgo de juego con drogas también.
Tenemos algún dato de pornografía, que es bastante generalizado. Un 63% pues, han usado alguna vez, un 29% en los últimos años, un 18% en el último mes. Y es mayor en hombres que en mujeres. Y también estamos oyendo noticias de que ya empiezan a una edad muy temprana y pues esto distorsiona un poquito la percepción del sexo, ¿no? Y en muchos casos veremos luego cómo el uso de Internet en el trabajo puede dar lugar a mezclarse con otros tipos de problemas, ¿eh? Pero bueno, las admisiones a tratamiento por adicciones comportamentales pues son numerosas en hombres, 3.520 frente a 500, y la adicción comportamental, trastorno por juego es la mayor, y seguida de los dispositivos electrónicos y de Internet con 9,3. Y por último, este dato de las compras, que tenemos un 16,4 relacionados con las compras, Internet, móvil, dispositivos, 15,6, incluso trastornos de alimentación, mayor en las mujeres, hombres, pues mayor el juego de azar y el sexo junto con los videojuegos. Bueno, hemos pasado un poco rápido todos estos datos porque tampoco es la finalidad, ¿no? Pero vemos que tenemos bastante problemática de comportamientos o conductas adictivas que no tienen nada que ver con las sustancias, pero que sí nos trastocan mucho y con mucha repercusión en el ámbito laboral. Con estas estadísticas del Ministerio de Consumo, pues alerta de que el número de jugadores ha aumentado más de un 20%, con los bonos de bienvenida. O sea, a las personas nos están tentando para jugar, ¿eh? Nosotros vemos de repente un anuncio y recibe un 100% de tu primer depósito, el fútbol es jugar, tal. Bueno, esto es una parodia, digamos, ¿no? De lo que podría ser un reclamo. Entonces, claro, tú dices, si yo tengo pensado jugar una cantidad, pero me dan más, juego más tiempo. Al jugar más tiempo, tengo más estímulos. Al tener más estímulos, consiguen que estén más aficionados, digamos. Es como una inversión para ellos. Caras de alegría, de bienestar, etc. Y aquí también es interesante en este perfil anual del jugador porque el año pasado hubo más de 450.000 jugadores nuevos, es decir, se va incorporando mucha gente y unos beneficios terribles, y 8 de cada 10 jugadores son hombres, la inmensa mayoría jóvenes. Esta es la cuestión. Estamos hablando de jóvenes que se incorporan al trabajo o que ya están trabajando, pero las apuestas deportivas en hombres, en juego, etcétera, es cada vez mayor. Bueno. Y aquí he puesto, por ejemplo, una cosa para sacar otro tema, pero es de, como no tenemos muchos datos del uso problemático de pornografía, le pregunté a la inteligencia artificial, ChatGPT, como veis aquí recientemente, qué problemas, qué impacto laboral tiene la pornografía. Y me dio algunas ideas, ¿no? Para el trabajador, pues disminución de concentración, pérdida de tiempo, alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, sensación, riesgo de aislamiento social y posibles actitudes sexualizadas, comentarios, bromas, conductas de riesgo que pueden dar lugar a otros problemas laborales, como por ejemplo el acoso, por razón de sexo, por ejemplo, o el acoso sexual. Y para la organización, pues tienen pérdidas de productividad, riesgos legales, de reputación, etcétera, deterioro del clima laboral y costes indirectos, porque algunos trabajadores, pues tienen problemas. Pero fijaros cómo esto lo da el ChatGPT. Sí, pero es que la inteligencia artificial está haciendo algo nuevo que estamos empezando a ver en las noticias, ¿no? Que da problemas. Pero ya hay algunos artículos científicos como este que hacen unas personas que son expertos en inteligencia artificial. Están trabajando con inteligencia artificial, la están implementando desde hace años. Y dicen que la inteligencia artificial advierte de su potencial para crear adicción, mucho mayor que el de las redes sociales o Internet. Nos están advirtiendo expertos en el tema de que lo que viene puede ser peor que lo que tenemos en cuanto a redes sociales e Internet. Y sabemos que las redes sociales se están enganchando mucho, Internet también. Así que habría que estar prevenidos y ir haciendo esfuerzos para
entender y saber cada vez más de estos temas. Pero ya para rematar el tema de todo esto con respecto a la seguridad, saco una publicación de defensa que en 2023 decía que la protección de la fuerza ante nuevas amenazas tecnológicas. Y aquí viene que el hecho de las relaciones y usos sociales en línea confunde a veces con la realidad y que es un problema de protección de seguridad para organizaciones militares y civiles. Y uno de los expertos nos dice claramente que a lo que llama el nativos digitales, que en algunos casos el combatiente que tenga estos problemas de enganche a redes sociales, internet, etcétera, podría ser reacio a aceptar medidas restrictivas, puesto que piensa que para él es una cosa de experiencia vital. ¿Y cómo me van a prohibir estar conectado a redes? Pero claro, si tú estás conectado a redes en un espacio de combate, estás dando tu posición al enemigo, ¿no? Entonces, fijaros cómo esto es un problema a todos los niveles y que las personas no están dispuestas a admitir. Y esto nos tenemos que quedar, que luego lo tomaremos como conclusión, que es, bueno, esto es el experimento del gusano que un psicólogo muy importante, Dyer, sacó hace muchos años en el prólogo, creo que es de un libro que se llama Tus zonas erróneas, y que lo que viene a decir cuenta la experiencia de una persona que era un experto en alcoholismo. Iba a hablar a personas que tenían problemas de bebida y estaba cansado de que no le hicieran caso con lo que les decía. Por lo tanto, lo que hizo fue intentar demostrárselo físicamente para que lo vieran. Y lo que hizo fue coger un vaso de agua y un vaso de alcohol. Y metió un gusano en el vaso de agua. Y el gusano estaba feliz. Pero metió el gusano en el vaso de alcohol. Y el gusano se murió. Y les preguntó, bueno, ¿lo han comprobado? ¿A qué conclusión llegan? Y una persona levantó la mano y dijo, hombre, yo lo que creo es que si bebo alcohol, no tendrá gusanos en el estómago. Este es el problema que nos encontramos. Nosotros podemos saber mucho de drogas, efectos en el cerebro y otras secuelas, y social, psicológico, etcétera, pero las personas no están dispuestas a reconocer que tienen un problema y a intentar solucionarlo. No es que no nos crean, no nos quieren creer, porque les resulta más cómodo seguir consumiendo probablemente. El problema es que todos los que trabajamos en esto, pues tenemos que tener unas grandes dosis de tolerancia a la frustración porque se hace verdaderamente difícil. Bueno, queda como anécdota y ahora vamos a hacer un repaso de los planes que hay a nivel europeo. Pues como veis, la estrategia europea, pues sensibilizar con respecto al consumo de drogas, actividades de prevención en jóvenes y lugar de trabajo. Así que es un sitio muy adecuado. Lo mismo que nos lo recuerda la Estrategia Nacional sobre Drogas, que habla lugar de trabajo, sitio adecuado. Es importante la regulación y la normativa y disminuye la productividad y hay que aumentar los factores de protección, disminuir los de riesgo. Por otro lado, también habla de que los campos de actuación son amplios y también nos habla de las sustancias, pero también de comportamientos. También hay cambios sociales que tenemos que tener en cuenta para no generar factores de riesgo. Uno de ellos muy importante que nos tenemos que mentalizar es la conciliación de la vida laboral y familiar. Si nos vamos al ámbito regional, pues también el Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones de la Comunidad de Madrid habla del coste humano social, pero también habla de la productividad laboral y también que está normalizado o globalizado y habla también de drogas y adicciones comportamentales. En ámbito laboral, el Plan Regional contra las Drogas habla de que va a prohibir el derivado del cannabis que tengan, que favorezcan el rendimiento laboral, porque hay engaños con respecto a todo esto. También habla de que tiene que haber sensibilización y prevención de concienciación en el entorno laboral. Y no solo para los trabajadores, sino también en el ámbito empresarial. Y por eso va a organizar unos eventos para que los empresarios, los emprendedores y los directivos puedan, bueno, actualizarse o puedan poner en marcha distintas medidas para favorecer la prevención. Al final, pues puede haber
una relación de todo esto con la prevención de riesgos laborales, como tiene que ser, tanto en accidente como en enfermedades y patologías. Así que, como veis, desde el ámbito europeo hasta el regional, tenemos y hacemos hincapié sobre que es buenas, digamos, el esfuerzo es importante, interesante y rentable en el ámbito laboral con respecto a la prevención de conductas adictivas. Antes hemos dicho que recomiendan minimizar los factores de riesgo. Ahí tenemos unos cuantos, muchos expertos pues hacen listas de lo que podría ser factores de riesgo. Como veis, muchos de ellos generan siempre pues malestar, estrés, exceso de responsabilidad, desconocimiento de ciertas cosas, tensión en los trabajadores, ¿no? Y todo eso, los turnos, el cansancio, puede ser importante que en las condiciones de trabajo las podamos mejorar o no caer en este tipo de cosas. Pero también veis cómo la influencia de otros compañeros también puede ser importante. Y hay algunos trabajos que, como he dicho antes, pueden favorecer el trabajo comercial, viajes, reuniones, comidas de empresa, comidas de negocios. Todo esto muchas veces favorece ese consumo, por lo menos del cuerpo. Y también es un factor que yo considero importantísimo, la disponibilidad en el medio laboral. Ya vamos entrando, pero hace muchos años era muy habitual ver en cualquier taller, dependencia, oficina, sacar de un armario una botella de licor para echarlo al café o para tomar algo, o una neverita con las cervezas. Bueno, esto pues poco a poco hay que ir desechándolo. Yo me he encontrado circunstancias de estas en sitios que pasaban ITVs de aviones y helicópteros, y me acuerdo que tuve que ir a dar unas charlas de concienciación para que se tomaran en serio el que no podían beber en el trabajo. Aún y todo, había trabajadores que llevaban mucho tiempo y eran reacios a esto. Pero si luego nos ponemos como usuarios de un servicio, imaginemos que vamos a un hospital y vemos a los sanitarios bebiendo copas, ¿no? Y luego van a tener que atender personas. Esto no se puede permitir, los pilotos tampoco, tal. ¿Pero por qué en otros sitios se puede permitir? Tampoco. El sitio de trabajo tiene que ser responsable y la disponibilidad pues tiene que ser totalmente limitada. Y tenemos factores de protección, probablemente todo lo que alivie todos estos problemas que hemos visto algo antes, y que si tenemos un buen clima laboral, seguridad, progresión, eliminación de factores estresantes, conciliación. Hemos dicho que el Plan Nacional lo contempla, y la Comunidad de Madrid, que tiene que haber una conciliación de la vida personal y familiar, etcétera, y el sufrimiento que tienen muchos trabajadores con tóxicos, puestos peligrosos, inclemencias del tiempo, etcétera. Si mejoramos todo esto, estamos haciendo prevención a través de los factores de protección. Aquí llegamos a un punto importante que, visto cómo vienen, cómo está, digamos, prescrito por las instituciones, cómo tenemos que hacer la prevención en los planes. Aquí llegamos a este documento, que es de 2025, muy reciente, en el que el Consejo Español de Drogodependencias y otras adicciones, que hace grupos de trabajo especializado, veis que aquí está representación sindical, empresarial, empresas que trabajan en esto, así como la Asociación Española de Medicina del Trabajo, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud y el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, han elaborado unos elementos de consenso que ese documento pues vienen desarrollados. Aquí he puesto simplemente un pequeño resumen con los 12 puntos a modo de título, ¿no? Pero vemos que, claro, tenemos que tener un compromiso común y hay que difundir la realidad y conocerla, enfermedades tratables, podemos hacer contextos de trabajo que protejan, tenemos factores sociodemográficos que podemos tener en cuenta, hay que generar conocimiento y también establecer indicadores para saber dónde está el problema y cómo solucionarlo. Empresas y organizaciones tienen que estar implicadas a través de los planes de prevención de adicciones para generar una cultura de prevención
Utilizar trabajadores que no consuman drogas o que tengan información científica al respecto, estilo mediadores, para que difundan ese mensaje. Pueden ser los delegados de prevención, los representantes sindicales, mandos intermedios, trabajadores que por su liderazgo o por su posición pues tienen prestigio, y todo esto es importantísimo, ¿no? Al final partimos de un compromiso sociolaboral compartido, porque es un tema social, y tenemos que utilizar los recursos de la comunidad. Lo que no puede ser es que porque la empresa no tenga recursos, no podamos orientar a las personas para que utilicen los recursos de la comunidad, que en este caso en la de Madrid están totalmente abiertos. No te hace falta para que te atiendan en un centro que te mande el médico, el seguro, la mutua, no, te atienden siempre. Entonces hay que animar a las personas a que vayan ahí, ¿eh? Pero bien, también he puesto un poco la normativa, porque no nos podemos olvidar de ella. Es una normativa antigua que habría ya que actualizar y modificar, pero tenemos un Estatuto de los Trabajadores que habla de despido disciplinario cuando haya conductas que sean de abuso de confianza o de no buena fe. Si yo estoy jugando o estoy utilizando mi móvil o mirando en internet en vez de trabajar, pues igual no estoy en condiciones, ¿no? Y también contempla la embriaguez habitual o toxicomanía, siempre que repercutan negativamente en el trabajo. Además, tenemos la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que da derecho de protección, con lo cual el empresario y las administraciones tienen que proteger a los trabajadores y no puede haber riesgos por consumo de drogas, etc. Además, está la vigilancia de la salud con los reconocimientos médicos, que son voluntarios, excepto si existe peligro para el trabajador u otros trabajadores. Y aquí es donde la visión de unos y otros no coincide, porque quien quiere hacer controles pues no tiene el acuerdo normalmente para poder hacerlos. ¿Y por qué? No interesa, si interesa. Claro, lógicamente, si tenemos una norma de tráfico que dice que los conductores no pueden ir con un índice de alcoholemia, estaría más fácil, ¿no? Pero si no es ese tipo de trabajo, es bastante difícil poner en práctica estos controles. Sin embargo, yo, según mi criterio, las normas y los controles tienen carácter disuasorio y pueden ser preventivos. De hecho, cuando sacaron la ley del tabaco, todo el mundo protestaba de que ya no se podía fumar en espacios cerrados, y yo, con las personas que trabajaba que querían dejar de fumar, el 70% de los fumadores quieren dejar de fumar, les decía: si te acoges a la norma y cumples la ley, tienes un factor de protección y te será más fácil reducir el consumo de trabajo para posteriormente dejarlo. Y apoyándonos en eso, funcionamos mejor. Amparándose en la norma, muchas personas han dejado de coger el coche cuando salen y van a beber. Pues me parece muy sensato y ha sido incentivado por las normas estrictas que va poniendo la Dirección General de Tráfico, que tanto en el caso del tabaco o del alcohol se van a ir aumentando. También tenemos los convenios colectivos y de empresa que pueden contemplar el tema de las adicciones, comportamientos, usos de alcohol, controles, etcétera, y, por supuesto, la normativa tanto estatal como autonómica como municipal o institucional. Bien, tenemos normativo y ahora vamos cómo se aborda la prevención desde las distintas partes implicadas, ¿no? Entonces, aquí tenemos recomendaciones para empresa, en este caso de Proyecto Hombre, pues son muy actualizadas con lo que hoy en día se está haciendo, ¿no? Plan de actuación en las empresas que tiene pues una participación y un consenso, adaptación de medidas, integración de políticas de salud y seguridad, prevención e intervención centradas en la persona, confidencialidad es fundamental, también voluntariedad, las personas tienen que querer entrar en los programas, ¿no? Pero hay que mantener la estabilidad en el puesto de trabajo y también la colaboración de esa red asistencial que nos puede servir. No tenemos que perder de vista el enfoque de género, porque hay diferencias entre hombres y mujeres y a veces están penalizadas las mujeres y hay distintos tipos de consumos, mayores en hombres, etcétera, y también la legislación y la normativa que estamos obligados a cumplir. Esto desde el punto de vista de empresa, pero también tenemos el abordaje sindical. Como veis en este documento de Comisiones Obreras, pues viene como objetivo por los procesos de negociación, acuerdo, y siempre habla de prevención, pero también de apoyo
asistencial y también de reinserción laboral, social y familiar para que las personas puedan continuar con sus trabajos, etcétera, dependiendo del tratamiento que necesiten. Y dentro de la prevención de riesgos laborales. UGT, por ejemplo, pues también tiene unos programas de unos planes de prevención y acompañamiento en materia de adicciones y pues aquí también viene a decir pues algo más bien parecido y habla también de confidencialidad y también de que es un problema amplio y que tiene que haber un tratamiento por parte de la empresa de las adicciones como problema de salud, y habla también de considerarlo como una enfermedad. Al final, como resumen, también dice que la detección, viendo lo de los controles, etcétera, no es prevención. Ya os he dicho que yo no estoy tan de acuerdo, pero este es el planteamiento que ellos hacen. Y por eso he puesto aquí esta parábola para cerrar este apartado, porque pues los distintos expertos en prevención, ya sean de prevención de errores laborales, sindicales, el empresario, el trabajador, el médico, el psicólogo, el representante sindical, todas esas personas tienen una visión que muchas veces, siendo sabios, esta parábola es que los sabios van al elefante y este señor pues toca una pata y piensa que un elefante es como una columna. Pero cuando tocas la panza, pues piensas que el elefante es como una pared. Y cuando tocas la cola, pues que es como una serpiente. Y cuando tocas un colmillo, pues que es como una lanza. Pero en realidad todos son sabios, pero ninguno ha visto el elefante en conjunto. Y esto es lo que yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos los que trabajamos en prevención. Y ya vamos con el último de los problemas que hay, que es que el 90% de los trabajadores ocultan sus problemas de salud mental en el entorno laboral. Como veis, ¿por qué? Porque hay un estigma. Las personas que son señaladas con el dedo, adicto, ha tenido problemas de juego, de esto, ha tenido problemas económicos porque jugaba, entonces no interesa que se sepa. Hay discriminación, hay presentismo, hay personas que están muy mal, tienen una resaca terrible, no pueden con su cuerpo, pero ahí siguen en el trabajo, no van a decir no estoy en condiciones de trabajar. Entonces todo esto hace que se oculte el problema. O que aunque queramos ayudar, muchas veces no nos va a llegar el problema. Por eso es tan importante la labor de los representantes sindicales, de los mandos intermedios, de los veteranos que llevan mucho tiempo en el trabajo, de personas especializadas como médicos, psicólogos, que podemos trabajar en ese ámbito y que generemos un clima de responsabilidad para el no consumo o no uso problemático de este tipo de cuestiones, pero que luego los trabajadores se sientan acogidos también. Por eso es tan difícil, por eso es tan difícil y por eso muchos sabios todavía no han dado con el problema. Y por eso, pues al final hay pautas, aquí vemos estas pautas del Plan Nacional con la Fundación de Prevención y comisiones que cómo aproximarte, ¿no?, a una persona que tiene problemas como compañero de trabajo que es o como colaborador tuyo. Y entonces hay que, pues eso, respeto, no juzgar, ponernos en su lugar, escuchar, no forzar, evitar posturas encubredoras. Tampoco podemos tapar las cosas, claro. Claridad, confidencialidad. Es una forma de aproximación que no puede ser brusca, porque si no la persona lo normal es que lo niegue. Es uno de los criterios diagnósticos para cuando tienes un problema. Si te dicen, estás bebiendo demasiado, creo que usas el móvil de una forma poco sensata, estamos trabajando, las personas lo van a negar. Dicen, no, bueno, hoy ha sido una excepción. No, normalmente no. O utilizan mucho el y tú y los demás también lo hacen, pero normalmente no queremos reconocer. Pero si la persona se aproxima a nosotros, lo llamamos mediadores, ¿no?, y que tienen cierta capacidad de comunicación, tienen información válida y ejercen en cierto modo influencia o liderazgo sobre los demás, podemos ir avanzando en este sentido. Y para recordarlo, pongo aquí esta imagen que utilizo mucho en los cursos de comunicación dentro de prevención en las empresas,
que es como si un pez que quería, bueno, entablar amistad con una ostra, pero se acercó demasiado rápido. Cuando un pez se acerca muy rápido a una ostra, pues se cierra. Esto es lo que suele pasar, ¿eh? Hay que aproximarse, hay que dejar que te conozca un poco, hay que garantizarle que va a haber confidencialidad, por ejemplo, que conoces los recursos y que puede ser de utilidad, que no vas a tener riesgo en el puesto de trabajo. Si conseguimos todo esto en una comunicación, podemos favorecer que la mayoría de las personas que no están recibiendo atención pudieran tenerlo y mejorarían bastante las cosas. ¿De acuerdo? Muy bien, pues con esto hemos terminado. Vamos a repasar un poquito los conceptos que hemos visto. Desde el principio nos acordamos que esto es algo que afecta no solo a las personas, a la salud, sino también a la seguridad, al ambiente, etcétera, etcétera. También hemos visto que no hay por qué llegar a la adicción para que nosotros en el ámbito laboral nos tengamos que ocupar de estas cuestiones y que podríamos hablar de que ya con un uso inadecuado, ya sea de sustancias o de conductas, ya tendríamos que pensar que es lícito intervenir, ¿de acuerdo? Porque muchas de las pautas o sucesos que no acaban en incidente o accidente, en algún momento sí lo pueden hacer, ¿de acuerdo? Y esta proporción, pues la habéis visto en la columna y es grandísima. Como resumen, nos quedamos con esta parte. La mayor parte de los trabajadores piensan que es un problema, que necesitan información y en algunos casos orientación y atención, que conocen casos, pero que no le estamos dando los recursos adecuados. Y en la siguiente parte, pues nos tenemos que poner de acuerdo, equipos multidisciplinares, por eso esta experiencia de consenso, ¿no?, que se ha hecho con distintas entidades, me parece muy acertada. Por mucho que hablemos, digamos, etcétera, tenemos que tener en cuenta que no todo el mundo va a estar dispuesto a oírnos, por eso tenemos que perfeccionar nuestros sistemas de comunicación, sensibilización, etcétera, y utilizar los elementos de consenso, que de momento nos han dado 12, y que yo, si estuviera en una empresa, pues ya estaría viendo la forma de implementarlos. Y por último, cuando ya nos vamos a un trabajador que tiene algún tipo de problema, que puede ser el director de la empresa, puede ser un mando intermedio o puede ser un trabajador recién llegado, da igual, hay que aproximarse con cierta habilidad porque es una cuestión bastante complicada y para eso está la formación, la intervención, la información, la formación y también seleccionar a las personas adecuadas. Y con esto hemos terminado. Estas son las referencias, que las quiera, pues las puedo proporcionar porque son bastantes y por eso aquí se puede parar la imagen y tenerlas, pero también se las podría proporcionar personalmente. Y muchas gracias por vuestra atención y este es el gusano que ha sobrevivido, ¿no?, que estaba en el agua, y con esto pasamos pues al turno de preguntas. Qué bien, muchas gracias, Eduardo, por la claridad de tu exposición. Y vamos a ver esas 4 o 5 preguntas que ha publicado, que ha enviado por aquí el público. Vamos a ver. Tenemos aquí una. Vamos a ver. Esto. Aquí pregunta. ¿Sabemos que se han modificado las preguntas de la encuesta SDAM para poder analizar la causalidad en accidentalidad e incidentes laborales? Especialista en cannabis y teníamos un problema en la ORP. Lo que va después, yo no sé si quiere decir no atino para poder encontrar datos al respecto. Perdón, Artur, que me imagino que quieres decir eso, ¿verdad? Y deja el enlace de una revisión que han hecho. Sí, esto parece un artículo científico, ¿no?, sobre encuestas para poder analizar causalidad en la accidentalidad e incidentes laborales. Claro, muchas veces no tenemos datos. Saber que una persona que ha tenido un accidente estaba bajo los efectos del cannabis es complicado, porque en tráfico, por ejemplo, suele ser más frecuente, ¿no? Y también cuando la persona es hospitalizada, por ejemplo. Eso sí podemos saberlo.
Pero no es fácil cuando no se dan accidentes graves que requieren hospitalización, atención médica, etcétera. Y aquí volveríamos a la pirámide. Por cada accidente grave hay muchos incidentes que parece que no ha pasado nada, pequeños golpes, etcétera, y nuestra labor preventiva realmente está ahí. Por supuesto que las inspecciones de trabajo con los técnicos de prevención hacen la investigación de accidentes y pueden tener algunos datos. Otra cosa es que luego se puedan publicar o no. Hasta ese punto no he profundizado en el tema como para poder aportar datos concretos del cannabis con respecto a la causa de accidentalidad. Sería un tema muy específico, muy interesante, pero que tampoco creo que haya disponibilidad de muchos datos. Pero bueno, puedo investigar y contactar con Artur por si encontramos algo interesante. Qué bien. De hecho, bueno, os recuerdo, por si alguien se ha conectado después del comienzo, que esta sesión se está grabando y posteriormente estará disponible. La podréis ver a través del enlace que os hemos dejado y en el canal de YouTube de FAD Juventud. Con lo cual, si alguien quiere continuar el debate en los comentarios de ese vídeo que se publicará, pues claro, o contactarnos o contactar con Eduardo, pues encantados. Venga, otra pregunta también de Artur. Dice, o bueno, más que pregunta, aquí hacía una precisión, ¿no? Un estudio longitudinal canadiense afirmaba, y yo lo suscribo, dice Artur, que los consumos de cannabis no inminentes al trabajo no parecen afectar el desarrollo laboral. Y deja la cita. Sí, bueno, hay muchos estudios que llegan a conclusiones y que son perfectamente válidas para ese estudio y esas circunstancias, ¿no? Realmente el uso del cannabis en general va a tener una disminución de la coordinación motora y de la memoria. Con esto, para mí es suficiente y esto sí está probadísimo, ¿no? Por tantos estudios que aunque hubiera uno que no lo pusiera en evidencia de forma particular con unas situaciones concretas, a mí me serviría como para pensar que normalmente en la mayoría de los trabajos podríamos decir que no es adecuado el uso del cannabis. Vamos con otra. Dice Dolores, buenas tardes, Eduardo. ¿Percibes una evolución social hacia una menor tolerancia en cualquier espacio laboral del consumo de sustancias culturalmente aceptadas como el alcohol, más allá de lo que establezcan normativas? ¿O se generan resistencias por los usos tradicionales? Sí, yo en general veo que las personas han ido sacando el consumo de alcohol de sus vidas diarias, digamos, en muchos casos, y que en el trabajo se pueden tomar bastante más en serio el que no está bien visto, no te va a venir bien el consumir alcohol, ¿de acuerdo? Pero también es verdad que no por ello tenemos personas que siguen empeñadas en que pueden trabajar perfectamente aunque consumen alcohol. Esto pasaría lo mismo que en la pregunta anterior. ¿Puedes trabajar perfectamente si consumes cannabis? ¿Puedes trabajar perfectamente si consumes alcohol? A veces nos sobrevaloramos, pero lo que es evidente es que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central del cerebro. Te va a bajar el nivel de actividad cerebral y depende de la dosis vas a tener ciertas pequeñas dificultades de visión, de coordinación, de habla, etcétera. Por lo tanto, yo cuando las personas se empeñan en decir que con cannabis o con alcohol se puede trabajar bien, yo normalmente les suelo preguntar, si mañana tú llevas a tu hijo a urgencias y le tienen que operar de algo inesperado y te dicen que ese equipo médico está celebrando con champán que pues uno ha encontrado un mejor trabajo, ¿te parecería bien? Normalmente no. Si tú dejas a tu hijo en una guardería y te parece bien que en el descanso la cuidadora fume un porro, normalmente no. Porque nadie dice que una persona que consuma no pueda trabajar. Lo que decimos es que va a trabajar mejor si no consume. Si en su organismo no hay esa sustancia y si su cerebro no está deteriorado, cambiado, influido por un deterioro, por un consumo habitual. Entonces, yo creo que cada vez lo entendemos mejor.
y cada vez sí, la tolerancia es menor. En algunos ámbitos se llega a hablar de tolerancia cero. Eso es lo que nos hemos propuesto, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, en muchos de los eventos militares, etcétera, etcétera, pues hay tolerancia cero con respecto al consumo y en otras profesiones también. Normalmente hablo con pilotos o hablo con personas que trabajan en determinadas empresas que lo tienen clarísimo que no. Pero por contra también tenemos que muchas personas que no beben durante el día o en las jornadas de trabajo o incluso durante las semanas, luego tienen unos fines de semana terribles que pueden dar lugar o noches terribles de los jueves y este tipo de cosas, porque ya el fin de semana es más difícil verse y también yo creo que en eso no hemos cambiado y hay mucha gente que va con resaca, habiendo dormido poco al trabajo o habiendo tomado algunas drogas ilegales que le pueden afectar. Y eso hay que seguir trabajando en la prevención, mentalización, etcétera, etcétera, porque es una responsabilidad. Pues queda muy claro. A ver, otra de Ana. Dice, se habla poco de la adicción al trabajo, aunque hay artículos científicos que lo señalan como un problema. ¿Qué puede hacer una organización para prevenir la adicción al trabajo? ¿Pueden ayudar las políticas de conciliación y de desconexión digital? Sí, pues mira, es una pregunta muy interesante, Ana, porque realmente la adicción al trabajo no está definida en los criterios diagnósticos como una adicción, pero sí se viene hablando de ella desde hace muchos años, porque hay personas que, digamos, cumplen algunos de los requisitos de la adicción y se sienten mal si no trabajan o se toman con demasiada obsesión su trabajo, están pensando continuamente en el trabajo, incluso fuera de él, no disfrutan de las vacaciones, para sus familias es una cosa difícil de llevar porque pasa a ser la prioridad de la persona el trabajo, se desgastan mucho, van sufriendo un deterioro progresivo en el que ya rinden menos y en este sentido lo equiparo al videojuego, ¿no? Una persona cuando empieza a jugar está muy animada, ¿no? Pero cuando lleva mucho tiempo jugando, los niveles van subiendo, pero sus capacidades van disminuyendo. Con lo cual, la mayoría de los videojuegos que son los videojugadores que son adictos acaban enfadados cuando terminan las partidas porque ya no hay satisfacción. Pasaría esto en el trabajo también. Hay personas que quieren trabajar bien y tienen esa satisfacción de refuerzo, tienen ambición, consiguen puestos de ascenso, etcétera. Pero cuando caemos en la adicción entendemos que ya no disfrutamos, que ya lo hacemos para aliviar el malestar que nos produce no hacerlo. Y ahí es donde algunas personas en el trabajo lo llegan a sufrir. El problema que muchos de los sistemas que tenemos de trabajo favorecen este tipo de conductas. Y hay sitios donde el que más tiempo se queda, pues el que más implicado está, el que renuncia a sus temas personales por el trabajo, es mejor considerado, se le paga más o se le asciende, ¿no? Y en ese sentido, claro, estamos favoreciendo que las personas dediquen tiempo excesivo y no hagan conciliación de la vida personal y familiar y al final se metan en esa dinámica de deterioro. Por lo tanto, para prevenirlo dentro de las empresas habría que trabajar la cultura, la política de la propia empresa con respecto a por qué las personas tienen que quedarse más tiempo, por qué no pueden tener medios, por qué no les damos más formación para que puedan hacer las cosas y por qué no se favorece a la persona que también tiene conciliación de la vida personal y familiar. Porque no hay que olvidar otra cosa. Se sabe también que las personas son más productivas cuando están bien fuera del trabajo y están con sus familias y llevan una vida sana. Y los que son adictos al trabajo, esto no lo van a poder conseguir. Por lo tanto, es una inversión también. Parecería que cuantos más adictos al trabajo, más rendimiento tendríamos, pero no es verdad. Rinde más una persona satisfecha que concilia su vida y que el trabajo lo utiliza como modo de ganarse la vida legítimamente para prosperar, pero no como una adicción. Qué interesante. Venga, pues tenemos otra de Beatriz. Dice, buenas tardes. En el modelo neurológico, enfermedad crónica del cerebro, ¿se considera que la persona tiene predisposición a la adicción o es la propia adicción la que provoca daño neurológico? Gracias.
Bueno, también Beatriz es una pregunta muy interesante y que está relacionado, que en muchos casos se ha llamado patología dual, porque sí se encuentran muchas personas que tienen un daño neurológico y también una adicción, pero no está claro qué es lo que ha provocado qué. Lo que sí sabemos es que las sustancias y las conductas adictivas cambian el cerebro. En ese cambio cerebral se trastocan los neurotransmisores, los umbrales de percepción y se llegan a deteriorar algunas zonas del cerebro. Esto ya es un daño neurológico, es un cambio anatómico y fisiológico del cerebro. Pero a veces personas que ya tienen algún daño o alguna, digamos, falta de desarrollo de algunas zonas del cerebro o que tienen un déficit de neurotransmisores y que por lo tanto lo pasan mal o tienen impulsividad o no tienen capacidad de control de sus estímulos, acaban consumiendo sustancias o acaban teniendo adicciones comportamentales. Por lo tanto, en algunos casos podemos saber que hay patologías diagnosticadas incluso desde niños que evolucionan y que en algún momento son un factor de riesgo para el consumo de sustancias o juego patológico, por ejemplo. Y también sabemos que a través del uso de sustancias se desarrollan enfermedades mentales. Entonces, puede haber una predisposición genética y puede haber luego la epigenética que rodea a esa genética, ¿no? Entonces, patología dual se ha llegado a llamar porque en muchos casos coincide. De la misma forma que, como hemos dicho en los datos, también es curioso que las personas que tienen adicciones comportamentales también tienen mayor consumo de sustancias, porque igual su cerebro tiene unos patrones o unos umbrales de percepción que necesitan liberar la tensión interna, necesitan salir del estrés a través del placer y en esas conductas adictivas encuentran alivio. Al encontrar alivio están predispuestos a caer en la adicción, cosa que no pasaría si no tuvieran esas características. Así que es un tema en el que todavía tenemos que avanzar mucho, pero que hay evidencia de que es así, como dice Beatriz. Muchas gracias. A ver, hay una más por aquí de Maribel. Dice, hola, buenas tardes. Trabajo en un servicio de vigilancia de la salud y en el tema de abordaje es lo que nos resulta más delicado, porque entiendo que deberían implicarse sindicatos, empresa y servicio de vigilancia, pero al tratarse como una enfermedad, pretenden que desde nuestro servicio tratemos el tema. ¿Nos podrías orientar en este tema? Sí, es un tema que precisamente pues, ha salido. Aquí estaríamos en lo de los sabios, en lo de los sabios ciegos. O en reducir que el único tema que nos tenga que ocupar son las adicciones que están diagnosticadas como patologías, enfermedades, y no tiene por qué ser así. Yo no estoy, no soy partidario de considerar solo la adicción como enfermedad, sino que tiene muchas causas alrededor y que no solo los servicios médicos tienen que intervenir y que la intervención tiene que ser multidisciplinar. Y tenemos que tener en cuenta que hay muchas personas que sí es verdad que a través de la vigilancia de la salud puede surgir digamos, tener evidencia de que hay un problema, pero que luego la solución no es solo médica. Tiene que estar implicada la empresa y también los representantes sindicales, los mandos intermedios, compañeros, etc. Y para eso queda mucho por trabajar. Lo que pasa es que tenemos una ley de prevención de riesgos laborales que tiene sus limitaciones. Es del año 95. Si echamos la vista atrás, no sé, puede que haya personas que estén viendo el webinar que no habían nacido en esa época, pero los que ya habíamos nacido del año 95 ahora, que han pasado 30 años, fijaros cómo ha cambiado esto. O sea, cómo ha cambiado no ya solo recientemente o hace años el teletrabajo, sino
todos los estilos de trabajo, todas las contrataciones, todo cómo funcionan, ¿no? las empresas, la exigencia que hay para cualquier trabajo, te piden muchas cosas, ese tipo de... cómo han ido cambiando tantas cosas y seguimos teniendo una ley del 95. Muchos expertos en prevención dicen que hay que actualizarla. Una de las cosas que yo actualizaría sería la vigilancia de la salud y cómo tratamos este tema de las adicciones, porque además, como estamos comprobando, si al principio solo hablábamos de sustancias y luego empezamos a hablar de juego patológico, luego ya empezamos a hablar de videojuegos, pero luego empezamos a hablar de Internet. Pero es que ahora ya estamos hablando de inteligencia artificial. Entonces, ni siquiera tenemos normativas para muchas de las cosas que hay actualmente. Entonces, pues, bueno, necesitaríamos actualizar normas y sacar leyes. Pero, en principio, yo creo que la implicación tiene que ser toda la empresa, desde el director hasta los trabajadores y de todos los departamentos de la empresa, y no dejarles el problema a los que están en vigilancia de la salud. Gracias, Eduardo. Venga, pues la última, si no me equivoco, es de Dolores de nuevo. Dice, ¿crees que los empresarios y los responsables de recursos humanos dan menos importancia de la que deberían a las adicciones comportamentales? Sí, yo creo que dan poca importancia, porque también, primero, no se conocen muchas cosas, Lo mismo que hemos hablado antes de que el cannabis con los accidentes, y probablemente tengamos dificultad para saber cuántos accidentes hay en las empresas relacionados con el cannabis, porque luego todos nos basamos también en encuestas, etcétera. Tenemos dificultades para el conocimiento, ¿no? Pero además, luego tenemos un conocimiento muy superficial. O sea, yo, por ejemplo, leo sentencias de casos de despidos, por ejemplo, de trabajadores, y te das cuenta de que en una empresa que vende bicicletas tienes un trabajador que es adicto al juego. Bien, pues sustrajo 4 bicicletas para venderlas por su cuenta, para ganar dinero porque tenía deudas de juego. Es decir, al final, una adicción comportamental te puede dar problemas de trabajo que no tienen nada que ver con la adicción, pero que sí tienen que ver con sus consecuencias. Y muchas personas que tienen adicción al juego deben dinero. Y de todos he sabido que donde van a empezar a coger dinero es en su propia casa o de su propio sueldo, familia, etcétera. Pero cuando ese recurso se acaba, lo pueden coger de la empresa. Y cuando se acaba pueden incluso delinquir, estafar, etcétera, ¿no? Si no se tratan a tiempo o no lo dejan a tiempo o no lo controlan, ¿no? Esto por poner un ejemplo. Pero ¿cuántas veces puede haber, como hemos dicho antes, que una persona que tenga una adicción a pornografía y esté viendo pornografía en su trabajo genere un problema dentro de la empresa que ya está relacionado con el acoso, o otros tipos de adicciones, de compras, etcétera, que también están relacionados con el dinero, con los productos de la empresa? Hay personas que yo creo que habría que darle más importancia, no solo porque las personas lo necesitan y se lo merecen, y así es la obligación del empresario, vigilar o proporcionar prevención y salud a sus trabajadores, sino que por el propio interés de la empresa también no nos interesa que las personas tengan adicciones comportamentales. En algún caso no hace falta llegar a la adicción, como hemos dicho, sino usos indebidos de este tipo de cosas. Tenemos gente, como veis, incluso en ámbitos de seguridad se presentan problemas y las personas usan de determinadas formas los aparatos, los móviles, etc. Así que yo creo que hay que hacer un esfuerzo porque el retorno de inversión, que también es muy difícil de calcular, normalmente sale bastante elevado, y que lo que invertamos en salud y en prevención de adicciones como empresa lo vas a recuperar, ya sea materialmente o como digamos, imagen de empresa, responsabilidad social, ambiente laboral, retención del talento y muchas cosas más. Estupendo. En fin, pues ha sido todo muy interesante. Muchas gracias a todo el mundo por asistir. Os dejamos en el chat un enlace a una
encuesta muy breve, 4 preguntas que os agradeceríamos mucho que contestéis antes de marcharos. Y nada, Eduardo, no sé si quieres añadir por tu parte algo más. No, solo que muchas gracias por haberme invitado y muchas gracias a todos los que habéis asistido y que, bueno, queda el vídeo, estoy a vuestra disposición por si necesitáis algo y nada, muy satisfecho porque además creo que las preguntas han sido muy interesantes y considero que entre el público hay muchas personas que realmente saben del tema y que si hubiéramos tenido tiempo pues hubieran podido intervenir más. Gracias. Qué bien, pues repetiremos, esperamos poder repetir en próximas ocasiones. Estad atentos y atentas si os interesa este tema a los próximos avisos de eventos de este ciclo y de otros que podamos realizar. Gracias de nuevo y hasta la próxima.